pero gracias por estar orando. Y Toño, muy amable, ya saben, siempre me cotorrea que soy orador de fama internacional, y ya lo aclaró Pepe, nuestro hermano, soy de fama internacional, llego hasta Huixquilucan, es correcto, de Naucalpan a Tizapán, hasta los fines de la ciudad, de la tierra, Huixquilucan. Bueno, tenemos el privilegio de regresar a Hechos, y aunque usted no lo crea, llegamos a la parte final del capítulo 14. Esta es la parte 12 de los capítulos de nuestra serie de estudios de los capítulos 13 y 14. Aquí estamos, recordarán, estudiando el primer viaje misionero de Pablo, y aquí en este viaje que se llevó a cabo probablemente alrededor del 47 al 49, Pablo aquí es enviado, recuerdan, junto con Bernabé, inicialmente con Juan Marcos está apoyándolo. Estamos estudiando 13 verdades para tu vida y servicio a la iglesia que aprendemos de este primer viaje misionero de Pablo. Grandes verdades. Recordarán que vimos en primer lugar, ahí en el 13:1, debe ser humilde al trabajar con otros. En otras palabras, aunque Dios te coloque en la iglesia, inclusive en el trabajo, con gente de diferentes trasfondos sociales, económicos, culturales, solo la humildad es lo que te va a capacitar por la gracia de Dios para poder trabajar con ellos. En segundo lugar, vimos que debes servir con devoción al Señor en el 13:2, con entrega, no a media, no con tibieza. En tercer lugar, en el 13:2 al 3, hablamos de que debes ser obediente al llamado de Dios en tu vida. Si tienes deseo de servir en algún lugar, hay necesidad, Dios te ha capacitado, lo disfrutas y la iglesia lo afirma, entonces sé obediente, sirve, Dios te va a dar la gracia para hacerlo. En cuarto lugar, hablamos de que debes someterte al ministerio donde Dios te ponga, no buscar otro por alguna incomodidad, algún desafío. Si algo hemos visto en Pablo desde que sale en este primer viaje misionero, es que enfrentó hostilidad, incomodidad. Desde la primera vez que llega ahí a Chipre, la situación es difícil y enfrenta oposición, incomodidades. Recuerdan, viajando, lo veremos más en un momento, más de 1,500 kilómetros en el viaje redondo, y en barco, a pie, probablemente montado a veces en algún animal, enfrentando peligros de ser robado, atravesando montañas, enfrentando hasta peligro de morir. Sin embargo, se sometió al ministerio donde Dios lo colocó. En quinto lugar, en el 13:5 al 7, repasando brevemente, tu ministerio debe contribuir a la prioridad de la predicación de la palabra. Y vimos cómo con Pablo, aunque había muchas necesidades, y aún con el Señor, mucha corrupción en Roma, recuerdan los publicanos y la corrupción de hecho del gobierno romano que llevó al Señor a la muerte, muchos problemas sociales, desigualdad social. Sin embargo, su enfoque fue predicar ¿qué? La palabra. Y lo mismo con Pablo, él siguió ese patrón. En sexto lugar, en el 13:8 al 12, hablamos de que debes confiar en Dios frente a la oposición. Y dijimos que es inevitable. Vas a enfrentar problemas en este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, a partir de Génesis 3, cuando el pecado entra a la humanidad a través de Adán y Eva, y hasta que el Señor regrese, mitigue los efectos del pecado en el milenio, y después en los cielos nuevos y tierra nueva, durante este periodo de tiempo va a haber aflicción. Va a haber aflicción por el hecho de vivir aquí. Estamos sujetos a muerte, enfermedad, a desaires, a problemas en nuestra vida, matrimonios, familias, trabajos. Y a eso añadimos el ser cristianos y vivir en medio de un mundo que odia a Cristo, odia a Dios, odia el Evangelio. Entonces, debes confiar en Dios frente a esta oposición. En séptimo lugar, en el 13 al 52, hablamos de que debes descansar en la soberanía de Dios. En medio de estas dificultades vemos a Pablo y vemos la mano de Dios. Recuerdan, allá en el 13:48, creyeron todos los que habían sido ordenados ¿para qué? Para vida eterna. Ahí está la mano soberana de Dios y necesitamos descansar en ella. En octavo lugar en nuestra lista, concéntrate en los que quieren aprender, en el 14:1 al 7. Va a haber gente que no quiere el Evangelio, que rechaza de manera persistente, y ahí, como Pablo, lo más sabio es darte la vuelta y buscar a alguien que quiera aprender y concentrarte en ellos.
En noveno lugar, en el 14, 8 al 18, predique el Evangelio centrado en Dios. Toda persona conoce que Dios existe, no necesitas a nadie probarle que Dios existe, no necesitas probar la existencia de Dios, defender a Dios, tú predique el Evangelio centrado en Dios. En décimo lugar, persevera a pesar de la aflicción, lo vimos la semana pasada. Pablo siguió, tuvo muchas oportunidades, recordarán a lo largo de este viaje, de aventar la toalla, coloquialmente hablando. ¿No es cierto? Sin embargo, siguió. Y así es, donde Dios te ha colocado, obvio, no siendo insensato, sino en la responsabilidad que Dios te ha dado, viviendo en obediencia a Él, persevera. Otra vez, no va a ser color de rosa el vivir para el Señor. En onceavo lugar, y nos quedamos casi en esta, hablamos de que debes animar y advertir a los que enseñas de la realidad del sufrimiento. Allí en el versículo 22. Recuerdan, y vamos a Hechos 14, 22, vayan al 21. En un momento hacemos un comentario aquí del 22. Seguimos repasando, pero para recordarles el contexto. Hechos 14, 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Recuerden, van de regreso. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y hermanos, casi matan a Pablo. Recuerden versículo 19, Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. No estaba muerto, estaba vivo, pero se veía inconsciente. Ya veo algunos de ustedes sonriendo ahí, completaron la frase, no andaba muerto, andaba de parranda. Yo sé, los vi y se rieron varios de ustedes. Pero bueno, santifiquemos eso hoy, una mera ilustración. No andaba muerto, andaba inconsciente Pablo, andaba inconsciente. Y entonces él estaba inconsciente para que vean otra vez el grado de herida que sufrió Pablo. Y entonces Pablo en el 22 regresa con los convertidos a quienes Dios convirtió a través de la predicación de Pablo, digamos en la ida del viaje, y va de regreso por las mismas ciudades y les dice, ¿saben qué? Esta es la vida cristiana, no se sorprendan. Y probablemente cuando les dice eso, hermanos, si acabamos de ver en el 19 que lo apedrearon y le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, probablemente estaba todo amoreteado, hinchado. Y entonces cuando les dice, probablemente, no lo dice el texto, en el versículo 22 a los discípulos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y lo ven al pobre amoratado, probablemente, bastante vívida la ilustración, ¿no es cierto? Y nos quedamos número 12 en nuestra lista de 13 lecciones, versículo 23, prepara tus reemplazos confiando en Dios, prepara tus reemplazos confiando en Dios. Versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y dijimos que en este versículo encontramos 5 verdades, 5 implicaciones. Repasando brevemente, en primer lugar, los ancianos eran líderes de la iglesia local. Por cierto, explicamos que estas 5 se reiteran en las cartas del Nuevo Testamento, y eso es importante, porque recuerden, hemos explicado a lo largo de nuestro estudio de Hechos, no puedes tomar Hechos como normativo, solo descriptivo. Es prescriptivo, es normativo en aquellas verdades que se reiteran en las epístolas del Nuevo Testamento, en las cartas, porque las cartas, ¿a qué grupo de personas fueron escritas? A la iglesia en Corinto, iglesia en Filipos, iglesia en Éfeso. Y nosotros somos parte de ¿qué grupo de personas? La iglesia. Entonces, en estas 5 implicaciones que vemos en Hechos 14, 23, también son reiteradas, y por lo tanto, al ser reiteradas en las cartas del Nuevo Testamento, se vuelven normativas para nuestra época y toda la época de la iglesia. Y vimos en primer lugar que los ancianos eran los líderes de la iglesia local. Por eso, versículo 23, constituyen ancianos en cada iglesia. En segundo lugar, dijimos que dice que constituyeron ancianos, no ancianas. Eran hombres. Explicamos esto a detalle. Y esto nos lleva a la tercera implicación
práctica que encontramos aquí, que se reitera de nuevo en las epístolas del Nuevo Testamento. Noten que dice ahí en Hechos 14, 23, constituyeron, dice anciano, singular, no, ancianos, plural, mínimo 2, ¿no es cierto? Mínimo 2. Esto es muy importante. Esto se reitera a lo largo de las epístolas, a lo largo del Nuevo Testamento. Obsérvenlo ahí adelante en Tito. Si me acompañan, vean primera de Timoteo 5 para ir en orden, para facilitárselos. Primera de Timoteo 5, allá adelante, versículo 17. Primera de Timoteo 5, 17. Pablo aquí, años después, le escribe a Timoteo, ¿recuerdan? Con la meta de que sepa cómo conducirse en la iglesia que Timoteo está pastoreando ahí como delegado de Pablo ahí en Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Otra vez, ¿es anciano o ancianos? Ancianos. Ahora, ya adelante en Tito, vayan a Tito 1, versículo 5. Otra vez, esto es para que quede claro en su mente cómo la Biblia enseña que la iglesia local es gobernada por Cristo a través de su palabra, desde el punto de vista humano, en manos de hombres bíblicamente calificados. Pero es una pluralidad. Tito 1, versículo 5, le dice a su discípulo Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué cosa? Ancianos en cada ciudad. Otra vez, plural, ancianos. De hecho, una y otra vez, cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra anciano, presbúteros en el griego, ¿recuerdan? Lo explicamos la semana pasada. Siempre se usa en plural. Solo hay 3 excepciones, segunda y tercera de Juan y primera de Pedro 5:1, en donde el apóstol Juan y el apóstol Pedro lo usan en referencia a sí mismos. Ahí Juan dice, yo anciano. Primera de Pedro 5:1, Pedro dice, yo anciano. Pero el resto de las veces se usa de manera plural. Y de hecho, hay otras partes en el Nuevo Testamento donde, sin referirse a los ancianos, se refieren a la misma persona. Recuerden, anciano, pastor y obispo son la misma persona, describiendo diferentes funciones de la misma responsabilidad. Por ejemplo, en Filipenses 1:2, lo pueden anotar ahí, Pablo le escribe a los obispos y diáconos, plural. Hebreos 13:17, ¿recuerdan? Nos manda que nos sometamos y obedezcamos a nuestros líderes, plural, ¿se acuerdan? Primera de Tesalonicenses 5:2, que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor y nos amonestan, y otra vez es plural. En otras palabras, hermanos, lo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento es que una iglesia local es gobernada obviamente por Cristo, Él es la cabeza, a través de una pluralidad de pastores. En ningún lugar del Nuevo Testamento, escuchen esto, en ningún lugar del Nuevo Testamento hay una referencia a una congregación dirigida por un solo pastor. Pudieron haber momentos, y los hay aún en esta época, en donde hay una iglesia que tiene un solo pastor, pero si este pastor entiende la palabra de Dios y busca honrarla, va a estar en proceso de, o con la intención de, levantar a otros pastores para que sean más de uno. Y esto es una gran bendición. Dios en su sabiduría así lo diseñó. Refleja, recuerdan tantos proverbios, por ejemplo en Proverbios, el camino del necio es derecho en su propia opinión. El camino del hombre es derecho en su propia opinión. Esto nos evita de caer en la tendencia pecaminosa humana de que queremos imponer nuestra propia voluntad, que es con frecuencia lo que pasa en una iglesia gobernada por un ¿qué? Un pastor, hace lo que quiere, no hay nadie que lo pare.
No hay nadie que lo cuestione, aunque tenemos la autoridad a la luz de la palabra de Dios de cuestionarnos unos a otros, seamos pastores o no. Esta es la autoridad, no un hombre. La autoridad es Dios y su palabra. Recuerdan también en Proverbios, en la multitud de consejeros que está la sabiduría. Es una gran bendición. Por la gracia de Dios, los pastores han decidido que yo esté aquí normalmente cada domingo, pero cualquiera de los otros tres, Ernesto, Roger y Toño, podría estar aquí. Y no crean que porque me ven aquí quizás enseñando yo hago lo que quiero. Les podría dar varios ejemplos, ilustraciones en donde hago propuestas y terminan en el piso las propuestas. Está bien, y no porque a veces pues no he visto yo algo que ellos ven y propongo, oigan, hay que hacer esto y aquello y todo un plan ABC, y según yo muy bíblico. Y ¿sabes qué? No, mira, hay un problema aquí por esto y esto, muy amables y trabajamos juntos. Pero eso enriquece, como dice Proverbios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y de nuevo, por la gracia de Dios es una realidad. Y anhelamos que así sea hasta que el Señor regrese por su iglesia en el rapto. Porque muchas congregaciones es solo de nombre, ¿no es cierto? Obvio, los ancianos, el consejo de ancianos debe decir, tú te encargas de esto, esto o aquello. Cada uno tiene alguna responsabilidad específica. Toño está predicando, enseñando, consejería, Roger consejería, tesorería, Ernesto enseñando también y también el área de consejería y logística y demás. Y primordialmente a mí me toca estar predicando, aconsejando, etcétera. Tenemos nuestras responsabilidades, pero en general todos tenemos la misma autoridad y de nuevo esto enriquece. Es el diseño de Dios. Pablo en Hechos 14 de nuevo estableció ancianos, no un anciano. Noten una cuarta implicación, Hechos 14, 23, esta es implícita, dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron en el Señor en quien habían creído. La implicación ahí es que estos ancianos que ellos establecieron, que ellos designaron, Pablo y Bernabé, estaban calificados. Más adelante, años después, 1 Timoteo 3:1 al 7, Tito 1:6 al 8 nos dan los requisitos de aquellos que deben cumplir aquellos que quieren servir como pastores. Y el requisito primordial es ser irreprensible, no que son perfectos, sino que no hay nada de lo que se les pueda acusar, que son un ejemplo aún en cómo lidian el pecado en su vida. De hecho, vean en Filipenses, un ejemplo de esto. Filipenses, noten, en el capítulo 3, Pablo dice en este conocido texto, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, Filipenses 3:12, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo dice, no soy perfecto, no he llegado al máximo nivel de crecimiento espiritual. Está reconociendo de manera implícita que había ¿qué en su vida? Pecado. Había pecado y Romanos 7, 14 y 15 lo confirma. Pablo dice, lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que ¿qué? Aborrezco. Entonces viví en una lucha y él reconoce aquí el gran apóstol Pablo, quien escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, que no había llegado al máximo nivel de crecimiento espiritual. Y por cierto, para animarte, aquí ya tiene 30 años de ser cristiano. Digo, no, esto no debe ser licencia para pegar para ti, que digas, oye, sí, Pablo, 13 cartas, hacía milagros, Dios a través de él. Y 30 años después, si seguía luchando, mi amor, no te molestes por mi impaciencia. Así soy un gruñón. No, eres un gruñón, arrepiéntete porque te expones a la disciplina de Dios. Porque Dios te ha dado la capacidad y la responsabilidad de seguirte esforzando como Pablo, noten, no se quedó en neutral, estancado y dijo, bueno, no lo alcancé ya, no soy perfecto y pues así es, me espero hasta el cielo, ahí Dios me va a perfeccionar. No, 3:12, prosigo. Y versículo 13 lo reitera, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya enfrenté mi pecado, bíblicamente lo dejo atrás.
No voy a acostarme sobre mis laureles de victorias espirituales en el pasado, olvidando lo que queda atrás. ¿Y qué cosa? Versículo 13, extendiéndome a lo que está por delante. Versículo 14, prosigo a la meta. ¿Se dan cuenta? Sigue adelante, sigue esforzándose, sigue disciplinándote en conocer a Dios a través de su palabra, en despojarte, quitarte hábitos pecaminosos y reemplazarlos por hábitos de obediencia. Y esa es la vida del cristiano. Así es, no eres el único. A algunos les gusta un arreglo rápido. Nos encantaría un enfoque, una estrategia de santificación tipo microondas. 5 minutos y ya estuvo. Vas a un retiro, ya se acabó ese hábito pecaminoso. Vas a un campamento, una conferencia y ya estuvo. U otros que erróneamente dicen, te quito el demonio del enojo y ya estuvo. No, es un engaño, aquí está. Y noten, a pesar de su imperfección, a pesar de que acaba de reconocer que es imperfecto y que se sigue esforzando porque su vida refleje en su manera de pensar, de actuar a Cristo, él dice, versículo 17, Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores ¿de quién? De mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué te pasa, Pablo? Se acabas de decir que no eres perfecto. No importa. Imítenme porque estoy olvidando lo que queda atrás y prosigo hacia ¿qué? A la meta. ¿Se dan cuenta? Esto es ser irreprensible. Esta es una buena ilustración. Esto es la implicación de nuevo, regresando a Hechos 14:23. Es que estos ancianos que constituyeron Pablo y Bernabé eran personas capaces, personas fieles. En las palabras de 2 de Timoteo 2:2, eran idóneos para enseñar y fieles. Una quinta implicación, noten, de Hechos 14:23. Noten al final, muy importante esto. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué es eso de que los encomendaron al Señor? Confiaron en que Dios los sostendría. Y necesitaban confiar en Dios. Porque recuerden, este viaje misionero, capítulos 13 y 14, ¿ocurre en qué periodo de tiempo? Unos 2 años, del 47 al 49. Entonces, probablemente no habían pasado más, ni siquiera un año, no más de 2, unos meses, para que establecieran ancianos en estas iglesias nuevas. Estos creyentes no tienen más de 2 años de conocer a Cristo, y ya de esas congregaciones Pablo está, junto con Bernabé, estableciendo que pastores, ancianos. Ahora, algunos dirán, oye, pero ¿qué no está pecando él? ¿No está violando lo que le dijo a Timoteo que no hiciera en 1 Timoteo 5:22? Que no impusiera con ligereza las manos a ninguno. Esto es, que no estableciera pastores de manera intempestiva. ¿Acaso Pablo no cometió un error al haber establecido ancianos entre hermanos que no tenían ni 2 años, por así decirlo, de ser cristianos? No. La implicación es que Pablo no lo hizo intempestivamente. La implicación habría sido que eran los más maduros proporcionalmente del grupo, de la iglesia en la que estaban, eran los más maduros, eran los más fieles, eran los más capaces. Y hermanos, este es un gran recordatorio. Sí, por un lado no eres intempestivo, pero por otro lado no caes en la exageración de pensar como algunos pastores que pasan los años y no establece ancianos. ¿Tienes ancianos en tu iglesia? No, hermano, no tengo. ¿Y cuántos? Pero ya estamos escuché un pastor, recuerdo hace años decir, ya tenemos a alguien a prueba. Uy, qué bien, ya viene. Y cuando me dijo cuánto tenía a prueba el hermano, casi me desmayo. ¿Y cuántos años, cuánto tiempo tienes? ¿Por cuánto tiempo están a prueba? Pues lleva 10 años. No puede ser. Allí el problema puede ser que una persona que no tiene la intención de establecer ancianos o que lleva supuestamente años probando a varios hombres porque nadie está calificado para servir como pastor junto con él. El problema puede ser que no está enseñando como debe. Tiene expectativas no bíblicas
Y tristemente, cuando un misionero o pastor no prepara líderes, no solo no tiene un liderazgo bíblico, sino que centraliza todo el liderazgo en sí mismo, produciendo un liderazgo paternalista en donde él guía y decide todo. Y seguramente han estado, algunos de ustedes sé que han estado en congregaciones así, hemos estado en congregaciones así. Y esto puede traer problemas serios, y trae problemas serios. Parcialidad en decisiones, incapacita a otros para servir, y cuando él ya no está, la iglesia queda sin líderes. Y es terrible. Recuerdo también hace años conocí a un hermano, de nuevo bien intencionado, pero con un mal entendimiento de la palabra de Dios. Él no designaba a otros líderes, esta no era una iglesia, era una organización cristiana. Sin embargo, en lugar de levantar otros líderes, él no levantaba porque él estaba convencido que era como Moisés. Así como Moisés fue el único líder de Israel, así también él iba a ser el único líder de su organización. Esto es necio. Eso fue una época única en la historia. Y en el mejor de los casos, cuando tienes una congregación donde no hay una pluralidad de pastores o no hay una iglesia o misión que esté en proceso de levantar pastores, en el mejor de los casos hay mal entendimiento de la palabra de Dios, por dar una ilustración, y en el peor de los casos puedes tener ahí un hombre que no quiere soltar el poder. Solo él quiere tener el control, el poder, como Diótrefes en tercera de Juan 9:10, ¿recuerdan? Él era el único, él estaba a cargo. Observen el contraste. En Hechos 14:23 constituyen ancianos, y observen el contraste con Diótrefes. En tercera de Juan, versículos 9 y 10. Solo es un capítulo, por eso solo vemos 2 versículos. Tercera de Juan 9 y 10. Noten, este es el apóstol Juan. Tercera de Juan 1 le escribe el anciano a Gallo. El anciano es Juan. Ya es un hombre en sus 80s, es un hombre ya de edad, si no es que más. Y noten lo que dice Juan a Gallo. Gallo, siendo un hombre, un creyente que existió, obvio, a quien le escribe Juan esta carta, y le dice, tercera de Juan 9, yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, escuchen esto, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué terrible, ¿no es cierto? Él era el pastor en jefe, Diótrefes. Y si alguien no se alineaba con él, adiós. Qué terrible. Terrible. Era un cacique, realmente. Entonces, regresando a Hechos 14:23, qué contraste. Constituyeron ancianos, pastores, no era nada más uno. Hermanos, inclusive el mundo reconoce la sabiduría de tener una pluralidad en un consejo directivo, ¿no es cierto? Otra vez en teoría, porque yo sé que en la práctica, obvio, el que hay el más influyente acá y allá, pero normalmente en un consejo corporativo, en una empresa, el mundo aún reconoce con la meta de impedir de que la empresa o aquello que gobiernan sirva a los intereses de una persona o de un grupo de personas, se colocan idealmente a gente que que juntos puedan tomar las decisiones. Y obviamente esto se aplica en Hechos 14:23 de manera primordial a la iglesia local. Tenemos que preparar reemplazos confiando en que Dios los sostiene como a ti te ha sostenido. Porque muchas veces decimos, no voy a meter a tal persona que me eche la mano porque le veo tantos problemas, tanto pecado. Y ahí la pregunta es, bueno, si la dirección de su vida es de obediencia, como Pablo, no es perfecto, pero prosigue, bueno, si no hay un pecado, un patrón de pecado que pueda ser de ciertas dimensiones que desacredite su ministerio, bueno, puede ser un reemplazo. Obvio, en el área pastoral, 1 Timoteo 3:1-7, están claros los requisitos. Pero, de nuevo, también en tu ministerio, en tu escuela dominical, tu estudio bíblico, lo que sea, si tienes un ministerio de servicio, tiendita, librería, mantén esto en mente. Busca personas, 2 Timoteo 2:2, que sean idóneos, aplicando ahí los principios, que sean fieles e idóneos.
Fieles, esto es su relación con el Señor. Idóneos, esto es aptos para que tengan la capacidad de cumplir lo que necesitas delegarles. Y aún, hermanos, este es un principio sabio para cualquier otra esfera de la vida. Por ejemplo, en tu empresa, tu esfera de responsabilidad, prepara personas con altos estándares éticos y que tengan la capacidad de reemplazarte. No temas pensar en que vas a morir, es la realidad. Nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo. Nos lo recuerdan esto que por lo que oraba Toño. Cualquier momento te asaltan, Dios te lleva a la gloria, te mueres por algo. Es una realidad. Entonces, piensa en eso. Todos somos desechables. Todos somos reemplazables. Que tu empresa, que tu familia, mucho menos la iglesia, obvio, se desintegre porque como no quisiste pensar en el futuro o quisiste evitar problemas entre tus hijos se entiende que a veces es difícil, pero enfrenta la realidad. No le dejes a tus hijos o a tu esposa o a tus subalternos en la empresa o a la iglesia problemas en las manos porque te dio miedo enfrentarlos en vida. Porque no, yo no puedo designar a tal o cual porque fulano se va a ofender. Entonces te esperas, mueres y en los otros ya cuando mueres ya hay una bomba ahí que les estalló en la calle, cara. No saben qué hacer. Y ha pasado en iglesias, ¿no es cierto? Muere el pastor y parece ahí cucarachas, todo el mundo, el efecto cucaracha que oímos, así pasa. Andan por todos lados sin líder, no saben qué hacer. Porque el líder nunca preparó, otros líderes no saben cómo guiar a la iglesia, cómo conducirse, porque desarrollaron una dependencia no saludable de esa persona, en lugar de haber aprendido a confiar en el Señor a través de su palabra. Y lo mismo en una empresa, lo mismo en tu familia. Piénsalo, buscando aplicar este principio en términos de sabiduría. Eres reemplazable, prepara todo. Eres marido, piensa, habla con tu esposa, déjales una sugerencia práctica. Este está en Primera de Contreras, este es apócrifa totalmente. Y esto también son ilustraciones, sugerencias de aplicación, que quede claro, si no lo hacen no pecan. Pero prepara, a lo mejor déjale dicho a tu esposa. Yo lo oí esto de un misionero, un hermano querido hace unos años, y lo hice. En caso de que Luis muera, le dejé ya un archivo a Robin en la computadora. Y ya le dije, háblale a los pastores. Tranquila, recuerda, Dios está en control. Recuerda, hay que pagar esto y esto. Bueno, primero, recordarle la gracia de Dios. Claro, sí, recuerda, el testamento está aquí. Esto está acá, acuérdate, hay que pagar la tenencia, hay que pagar, verificar y todo. Sí, porque yo hago todo eso. Claro, el gas, exacto, el agua. Así es, pero es la realidad. Enseña a tu esposa, ¿no? De nuevo, a veces, ya sabe manejar, gracias a Dios, maneja mejor que yo, algunos de ustedes saben. Pero que no se desmorone. Obvio, ya bastante es el dolor de que no esté a tu lado aquella persona a quien amas, ¿no es cierto? Llámese un hijo, un tío, una mamá, un esposo, etcétera. Pero piensa en eso. Obvio, no está mal, y obvio, no estoy diciendo váyanse al extremo, no le digo diario a Robin, oye, acuérdate, si muero, aquí está el dinero. No, tampoco. No, obvio, Dios nos dará la gracia en el momento. Pero piensa en eso, tu empresa, tu familia. Y no que porque te tiemblan las piernas, por así decirlo, en términos coloquiales, no quieres enfrentarlo. Y le va a ir peor a tu esposa o al negocio donde estás o lo que sea, porque no quise meterme en problemas. Piénsalo. Otra vez, son sugerencias de aplicación de este principio de reemplazos. Que quede claro de nuevo, el texto aquí de manera directa, las epístolas lo aplican a la iglesia. Designar pastores, pero estamos aquí buscando extraer algunas implicaciones prácticas. Muy bien, una última verdad, número 3 en nuestra lista. Versículos 24 al 28. Ya vimos en el 23, prepara tus reemplazos confiando en Dios. Versículos 24 al 28. Entiende que eres un instrumento de la gracia de Dios. Entiende que eres un instrumento de la gracia de Dios. Hermanos, es una bendición. Todos, pero en particular, lo cierra de manera confortante. Versículo 24, recuerden, van de regreso. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Como lo vimos en los versículos 13 y 14, habría sido un viaje bastante difícil.
Recuerden, subieron, pasaron por montañas infestadas de ladrones, se podían desbordar los ríos, el gobierno romano no había controlado bien esas áreas, subían y bajaban 1100 metros de altitud a nivel del mar, y recuerden, no traen su SUV, no traen su avioneta, en el mejor de los casos van caminando van caminando en el mejor de los casos montados en un animal, si acaso, no sabemos, pero bastante difícil. Y de allí, versículo 26, navegaron a Antioquía. Esta es Antioquía de Siria. ¿Cuál es Antioquía? Recuerdan en Hechos 13, 1 al 4, esta es la iglesia que los envió. Noten, Hechos 13, 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Versículo 4, Hechos 13, 4, ellos entonces enviados por el Espíritu descendieron a Seleucia, de esto es de Antioquía, a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, Hechos 14, 26, navegaron a Antioquía y noten versículo 26, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Terminaron. Recorrieron más de 1500 kilómetros en unos 2 años, por tierra, mar, muchas incomodidades. Cumplieron con el ministerio que el Espíritu Santo les encomendó en los versículos 1 al 3 de Hechos 13. Para darles una idea cuánto recorrieron, más de 1500 kilómetros, probablemente 1600, 1700. 1500 kilómetros es la distancia de aquí a Cancún. Entonces, dices, ay, no es tanto. Bueno, sí, claro, en un avión llegas ahí en 1 hora, 2, no recuerdo. En coche, no sé, algunos de ustedes sé que lo han hecho. Pero hermanos, no había la infraestructura de carreteras y de comunicaciones que tenemos en la actualidad. Más de 1500 kilómetros. Y noten versículo 27, habiendo llegado alrededor del año 49 y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Noten el reporte que le dan a la iglesia, noten la humildad. En lugar de presentarse como los héroes del viaje, imagínense, y Pablo, Bernabé, y hubieran visto a Pablo ahí, hermanos, allí en Antioquía. No, hombre, qué bárbaro, Pablo, les dio un sermón que los mató. Y hubieran visto cuando levantó al cojo en Listra. ¿Y cómo le fue allá al asesor a Barjesús? No, hombre, lo cegó. No, hombre, no fueron los héroes. Apropiadamente dijeron, noten versículo 27, cuán grandes cosas que había hecho Dios con ellos. En otras palabras, Dios lo hizo, nosotros fuimos instrumentos. Noten que ellos no vinieron a buscar el aplauso de la iglesia en Antioquía. Motivaron a la iglesia a darle la gloria ¿a quién? A Dios. Cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos. Qué contraste, hermanos, que Dios nos guarde y nos ayude. Y si empezamos aquí a hacer eso, nos vienen a censurar con los predicadores misioneros que se presentan siempre como los héroes de sus historias. Digo, se entiende con prudencia, con buen gusto, de vez en cuando ilustrar para efectos didácticos con algún ejemplo personal. Yo aquí me maté porque les acabo de dar uno, me estoy acordando, el del testamento. Me arrepiento. No es cierto. No, pero el punto es, otra vez, entiende que eres un instrumento de la gracia de Dios. Pablo más adelante lo dijo, recuerdan a los Corintios. 1 Corintios 3, acompáñenme ahí por un momento. 1 Corintios 3. Y vean, ustedes conocen, recuerdan este gran texto, versículo 5. Ahí los corintios, recuerdan, peleándose, porque decían, recuerdan, yo soy de Pablo, yo de Apolos, es mi predicador favorito, etcétera. Y Pablo los calla y les dice, tranquilos, no estén fijándose en los hombres somos instrumentos, Dios es el que hace todo. Por eso les dice, noten el contexto, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Cómo se veía la carnalidad de los corintios? Versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Porque versículo 4, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Esa es una muestra de carnalidad? No, Pablo es mi predicador favorito. Él es mi maestro, mi mentor. Yo soy su discípulo. Pablo dice, versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado, ¿quién? ¿Pablo, Apolos? No, Dios. Versículo 7, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. Noten el énfasis. Versículo 5, según lo que a cada uno concedió, ¿quién? El Señor. Versículo 6, el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7 al final, Dios da el crecimiento. Hermanos, y tenemos que reconocer, esa es nuestra tendencia. Tendemos a tener nuestros predicadores favoritos. No es pecado en sí, porque me gusta más el estilo de este es más chistoso, este es más serio, me identifico más en esto o en aquello. No está mal, no está mal. Pero otra vez, el punto es que no pierdas de vista que si se predica la palabra, Dios es el que lo hace a través del instrumento, que tenga diferentes personalidades, fortalezas, debilidades, y no debes perder eso de vista. Entonces, regresando a Hechos, capítulo 14, versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo, alrededor de un año, con los discípulos. Noten, hermanos, qué humildad de estos hombres. Viajaron más de 1500 kilómetros, y sin duda muchas veces viéndose tentados a desertar. Y noten su humildad. Qué ejemplo a seguir. Eres un instrumento de la gracia de Dios, no solo en la predicación de la palabra, sino en toda esfera de tu vida. Si eres capaz, eres bueno en tu trabajo, la esfera que sea, es por la gracia de Dios. ¿No es cierto? Sea cual sea tu profesión, tu responsabilidad, ama de casa, hombre de negocios, lo que hagas, es por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo pudieron ellos soportar por más de 1500 kilómetros tanta hostilidad, peligros de ser robados, estar en peligro de muerte, tantas incomodidades? ¿Cómo pudieron sin desertar? ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron, como dice ahí, de nuevo, el versículo 26, cómo pudieron cumplir con este viaje tan difícil? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 26, por la gracia de Dios. Y es lo mismo para ti. Pensando en las 13 verdades que aprendemos en la vida, para nuestra vida y servicio en la iglesia de este primer viaje misionero de Pablo, aquí en Hechos capítulos 13 y 14, ¿cómo puedes ser humilde al trabajar con otros? ¿Cómo puedes servir con devoción al Señor? Ser obediente al llamado de Dios en tu vida, someterte al ministerio donde Dios te ponga, que tu ministerio y tu vida contribuya a la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes confiar en Dios frente a la oposición, descansar en su soberanía, concentrarte en los que quieren aprender, predicar su evangelio centrado en Dios, perseverar frente a la aflicción, reconocer la realidad del sufrimiento, enseñársela a otros, preparar a tus reemplazos confiando en Dios? ¿Cómo puedes entender que eres un instrumento de la gracia de Dios? ¿Cómo puedes enfrentar esa enfermedad tan difícil, esa cirugía, el dolor, como lo hemos oído hace un momento en las peticiones de oración, de que varios de ustedes están enfrentando, de sufrir la pérdida de un ser querido y sufrir el dolor de un ser querido que es víctima de un secuestro, ladrón, lo que sea? ¿Cómo puedes hacer todo esto? Versículo 26. Encomendándote ¿a qué? A la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Entendiendo la palabra de Dios y sometiéndote a ella. Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
Basta cada día su propio mal. ¿Qué quiere decir eso? No te estés preocupando que si va a pasar esto o aquello, ¿cómo lo voy a enfrentar? No, porque quizás no viene, no sucede. A lo mejor Dios no te da la vida o te coloca en una situación que tú ya te imaginaste y dices, no sé cómo le voy a hacer, y ya ni duermes. Tranquilo. Dios te va a dar la gracia que necesitas en el momento que lo necesitas. Y tú, mientras tanto, aférrate a Él a través de su palabra, a través de la oración. Ve a Pablo. Y noten, no caigamos en el error de pensar, bueno, yo nada más oro y estudio y me quedo aquí sentado y Dios hace todo. Oras y estudias, sí, pero tienes que obedecer. Vean a Pablo, confía en Dios, pero ahí está cruzando mar, tierra, en incomodidades, peligros de ladrones, peligros de persecución, en peligro de muerte, y allí está esforzándose. Entonces, la única manera es por la capacidad que Dios nos da en el momento que Él nos da esa capacidad. Recuerden, 1 Corintios 10:13, un buen lugar donde concluir. 1 Corintios 10:13. Pablo aquí les está dando varios ejemplos. Recuerdan a los corintios de la vida de Israel, de cómo no ejercieron dominio propio y cayeron en muchos pecados. Y Pablo aquí les recuerda, por un lado, versículo 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. No tengas la arrogancia de pensar que eres tan fuerte que tú no vas a pecar, Pablo les dice, que tú no vas a pecar como Israel. No, dice Pablo, mira, humíllate, no seas orgulloso, no pienses que tú eres demasiado fuerte como para no pecar. No. Humíllate y al mismo tiempo, versículo 13, recuerda que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, ¿para qué? Para que podáis soportar. Recuerda, no está mal pedirle a Dios que te quite esa aflicción. Lo hemos dicho en estas últimas semanas. No está mal pedirle al Señor que te quite esa aflicción, como Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón, ¿no es cierto? Que te sane, no está mal. No está mal como el Señor le pidió a su padre que pasara de él esa copa, ¿recuerdan? Pero tu actitud debe ser, mas no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Señor, dame un trabajo estable, y si no te la da, Dios te lo puede dar. Si no te lo da, te dará la gracia para enfrentar la vida sin un trabajo estable. Señor, convierte a tal ser querido, porque mi vida es un dolor de cabeza con esta situación. Dios lo puede hacer, y si no te lo da, te dará la gracia para enfrentar tu vida con ese ser querido que te trae tanto dolor a tu vida. Y así es, en cualquier otra área que traiga sufrimiento a tu vida. Señor, dame un marido, una mujer. Y si no te la da, Dios te dará la gracia para enfrentar la soltería o la situación en la que estás, en ese sufrimiento. Dios, quítame esta enfermedad, lo puede hacer. Y si no lo hace, Dios te dará la capacidad que necesitas para enfrentar, para soportar esa enfermedad. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por este viaje tan glorioso que hemos disfrutado, por así decirlo, junto con el apóstol Pablo. Qué ricas verdades. Reconocemos nuestra necesidad de que nos dé sabiduría para entenderlas, aplicarlas a nuestra vida. Gracias, Padre, porque terminamos con esta nota de aliento, como termina este glorioso pasaje. Ellos fueron encomendados a tu gracia, y fue eso lo que hizo posible que cumplieran con esta misión tan difícil. Oramos, Señor, que esto nos motive para aferrarnos de tu gracia, no de una manera mística, no bíblica, sino recordar que descansar en tu gracia significa estudiar para comprender las verdades de tu palabra y escoger someternos a ellas. Y depender de ti en oración, derramando ante ti nuestro corazón, no estando por nada afanosos. Gracias, Señor, por esto, y oramos de nuevo por nuestros amados hermanos que están sufriendo situaciones tan difíciles en estos momentos. Recordamos de nuevo a Víctor Doroteo, este amado hermano que está al borde de la muerte. Oramos por Patti, la prima de Alejandra Insunza.
por Liz Rementería, por nuestros amados hermanos que están en el lecho de la enfermedad, del dolor, porque tú extiendas tu gracia a ellos, aquellos que tienen enfermedades, citas, cirugías próximas, por tu gracia, tu fortaleza, tu consuelo. Que uses tu palabra para confortar, para fortalecer, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén.